los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Pues buenas tardes y bienvenidas al programa de Conversaciones con Mujeres, un lunes más. Bueno, nosotras en el programa siempre intentamos traer a mujeres que controlen los temas que vamos a tratar. Intentamos hacer siempre programas transversales, la situación de la mujer en diferentes sectores, como pueden ser el sector sindical, el sector de la educación, y en este caso, pues hoy el tema que nos atañe es las mujeres y la literatura, y para eso contamos con dos invitadas que son expertas en la materia. Tenemos a Paola Pop, que es una experta lectora y usuaria de la Biblioteca Pública de Buñol. También ha participado en algunos actos con nosotras. Y tenemos a Sandra Fernández también, que es biotecnóloga especializada en neurociencias y lectora voraz. Luego nos va a contar un poco su página de Instagram y la labor que hace como promotora de la lectura. Pues bienvenidas, chicas. Gracias, encantada de estar aquí. Vale, pues nada, mirar, yo lo que voy a hacer un poco como labor de historiadora, a mí hoy me toca un poco poner en contexto la situación de la mujer en la literatura a lo largo de la historia. Va a ser una cosa breve y un poco superficial porque el tiempo no nos da para eso, ¿vale? Pero un poco para que nos situemos y luego vosotras domináis más la parte de la mujer y la literatura en la actualidad. Ellas nos van a recomendar y nos van a explicar un poco cómo está el mercado editorial y ahora qué posición tomamos un poco, ¿no? Pues nada, yo paso a contextualizar. La presencia de las mujeres en la literatura varía mucho según la época que queramos analizar. Es un poco imposible analizar toda la trayectoria histórica de las mujeres, así que me voy a centrar un poco en el siglo XIX y ya en el siglo XX. Al comienzo las autoras han estado ocultas bajo seudónimos o recluidas en los hogares. En el siglo XIX la mujer que quería escribir tenía dos espacios seguros, o bajo el seudónimo de un varón o recluidas en casa. Entonces, con el avance del tiempo, los movimientos feministas sí han conseguido un poco visibilizar a las autoras y nada tiene que ver en la época del siglo XIX con el siglo actual en el que sí estamos más presentes. En el siglo XIX la opresión masculina sobre las figuras era una fuerza invisible. A veces tomaban formas en nombres de varones, como he dicho antes, que les quitaban el crédito de su trabajo y otras las mantenían pues ocultas o encerradas. Para comprender las bases de la escritura feminista es necesario entonces mirar nombres masculinos. Cuando esto en historia pasa mucho, alguien nos dice es que no había mujeres en esa época, pero ya no solo en la literatura, también pasa en todos los ámbitos. Sí habían, lo que pasa es que o no nos lo han contado o estaban escondidas bajo nombres varones. Hay una frase que dice Virginia Woolf que dice detrás de un anónimo siempre hay un nombre de mujer. Entonces, nombres, por ejemplo, como, no sé si las conocéis, yo voy a ir explicando, pero me podéis interrumpir lo que queráis y podemos hablar. Como Currer Bell, Ellis Bell o Bernard, es adjudicados a autores de hombres, pero en verdad eran seudónimos que encubrían a las verdaderas mentes detrás de las grandes obras de las épocas. Currer Bell y Ellis Bell fueron las firmas que utilizaron las hermanas Bronte para poder publicar sus novelas. La primera corresponde a Emily Bronte, escritora de la aclamada Cumbres Borrascosas, y la segunda oculta a Charlotte Bronte, su hermana, en Jane Eyre. No sé si habéis leído Jane Eyre, es una obra maravillosa. Y bueno, y otra de las autoras muy famosa que ella sí pudo salir a la luz, pero le costó también anteriormente haber estado oculta bajo un nombre varón, es Louise May Alcott, que es la autora de Mujercitas, que anteriormente fue A.M. Bernard. Bajo este seudónimo publicó varias obras, una de ellas es Tras la máscara o El poder de una mujer, sobre una protagonista que debe ocultarse bajo una máscara, ¿no? O sea, tal como le estaba pasando a ella.
Otra forma de opresión de estas artistas, como he dicho, era recluirlas en casa. Esto le pasa a Emily Dickinson. No sé si habéis leído algún poema. Ella fue una persona que fue denostada por la sociedad porque no seguía los patrones de la época. Ella quería escribir, no quería casarse y como método de castigo pues estaba recluida. Encontró el resguardo en el encierro. Desde el mundo de su habitación creó los poemas que cambiaron la literatura para siempre. Similar a las anteriores autoras, Dickinson también prefirió publicar algunos de sus trabajos en el anonimato. A pesar del encierro, la firma anónima y los intentos por conseguir un espacio en el mundo, pues menos de una docena de los poemas de Emily Dickinson fueron publicados en vida. Esto cambia con la llegada del nuevo siglo, como todo. En estos programas siempre intentamos poner el foco en la desigualdad que todavía tenemos, pero en lo que hemos avanzado, porque es importante. A mí me enseñaban mucho en historia, yo siempre cogía los temas de historia y género, ¿vale? Entonces nos decían que es muy importante no victimizarnos a lo largo de la historia. Sí hemos sufrido y sufrimos una situación de desigualdad, pero también hemos avanzado muchísimo. Entonces, con la llegada del nuevo siglo se produce una revolución. Es alejada de la rebeldía en silencio de las grandes mujeres del XIX. El siglo XX trajo literatura con nombres femeninos. Además de superar el deber de esconder su identidad, a partir de 1900 las escritoras se dedicaron a obras que se centraron en temas como la desigualdad de género y la violencia machista. De esta forma se entraron las bases fundamentales para el movimiento feminista. Empezaba a universalizarse este movimiento. Virginia Woolf escribió Una habitación propia. Basada en conferencias realizadas en diferentes universidades exclusivas de mujeres, este es un ensayo feminista dedicado a las escritoras que debieron encontrar su lugar en un mundo que era literario de hombres. Y ella escribe, y también esto lo podemos extrapolar a hoy en día, no es solo en el ámbito del escritor. Una mujer debe tener dinero, o sea, debemos ser independientes económicamente, y una habitación propia para poder escribir novelas. Y esto, como veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. Es en 1949 otra de las autoras es Simone de Beauvoir, que publica El segundo sexo, que es un ensayo básico para el movimiento feminista a partir de cómo se construye el rol de la mujer, ¿no? Y bueno, así vamos avanzando, es lo que decía, no las puedo nombrar todas, hasta que comenzamos en el siglo XX y ahí ya empezamos a ser protagonistas, podemos firmar nuestras obras sin que tengamos que estar bajo el seudónimo. Y una de las autoras fundamentales que también hace un poco de debate, un poco no bastante, de debate feminista es Margaret Atwood, ¿vale? Que con el cuento de la criada, que es una distopía y nos trae, es muy contemporánea para hablar sobre el tema de los úteros de alquiler, que desde Mujeres Democráticas siempre intentamos hacer pedagogía de lo que supone los úteros de alquiler. Y lo refleja muy bien en la novela. No sé, creo que no la habéis leído esta. No. Yo os la recomiendo que la leáis. Es un libro bastante duro, no es una lectura ágil, pero es que pone las claves muy bien de lo que significan los úteros de alquiler. Entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no? La evolución con la herencia de estas heroínas literarias que vengo diciendo. La escritura de las mujeres del siglo XXI cobra una vida propia, ya no nada tenemos que ver con Jane Austen o las hermanas Bronte, ¿vale? La lucha continúa por los ensayos feministas, siguen siendo igual de influyentes como Teoría del King Kong de Virginie Despentes, no sé si también la conocéis, también es bastante polémica porque es el germen de la teoría queer, que ahora está en debate y tanto polariza el movimiento feminista. Y el verdadero logro de estas luchadoras fue conseguir que la literatura femenina fuera entendida como una literatura legítima. Luego sí lo vamos a tratar esto también, el tema de la literatura de mujeres, qué significa una literatura de mujeres, ¿vale? Entonces estas autoras ponen las bases para que la literatura nuestra es tan legítima como la literatura que venía siendo tradicional, que era la literatura escrita por el varón. Esta nueva era tiende a la no división y a la diversidad, y las escritoras forman parte del mundo literario no sin conflictos que aún están por resolver en la sociedad patriarcal, como hablábamos antes del programa, ¿no? Que siempre somos las protagonistas en plan romántico, seguimos cosificadas ahí en ciertos prototipos de protagonistas. Y sí que es verdad que las obras de las autoras contemporáneas tienen unas temáticas más libres,
pasan por la ciencia ficción, que luego la Sandra nos va a recomendar libros, el amor, las autobiografías ficcionadas y mucho más. Esta diversidad e inclusión de las escritoras en el mundo del arte es resultado de una larga lucha, como siempre venimos diciendo. A nadie nos han regalado un privilegio, un derecho, ¿sabes? O sea, siempre hemos tenido que batallarlo. Comenzada cuando comenzó en el siglo XIX por las escritoras silenciadas por el machismo. Gracias a ellas, las artistas posteriores pueden encontrar y expresar su voz. A pesar de la actualidad que tenemos tan prometedora, la historia habla por sí sola. De los premios Nobel de la literatura otorgados, que son 114 en total, decidme cuántos creéis que hemos ganado nosotras. 20 como mucho. Poco menos, quizá. Pues 14 han sido entregados a mujeres y estas ganadoras aparecen solo en la década de los 90. Hasta los 90 no hemos ganado ningún Nobel de literatura. Es otro dato que muestra que aún hoy la lucha por una literatura inclusiva sigue creciendo y todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero es verdad que ahora hay un trabajo también importante de mujeres recomendando a mujeres, ¿sabes? Literatura, haciendo un trabajo de promoción también para que nos leamos entre nosotras y que la figura de la mujer, tanto siendo autora como siendo protagonista, ahora sí está en el centro del relato. Es un poco también como pasa con el arte. Hemos pasado de ser musas a ser artistas. Entonces siempre hemos jugado un rol. No hemos jugado, hemos estado siempre en un segundo plano, iba a decir un rol secundario, pero no es verdad porque hay grandes pintoras, y ahora sí, hemos cogido el óleo y nos hemos puesto también a pintar en el arte. Entonces nada, yo creo que he hablado un montón, seguro, no he controlado el tiempo, pero... Y ahora, no sé, o sea, os pregunto a vosotras un poco cómo veis la figura de la mujer en el mundo de la literatura. Si ves, por ejemplo, ella, hemos dicho que tiene una cuenta que un poco fomenta la lectura, si ves que hay más usuarias que usuarios y cuáles son los libros que están ahora en la mesa. Y también, Paola, creo que nos vas a hablar de literatura de Latinoamérica. Sí, también. Vale. Pues nada, yo os dejo a vosotras, no sé qué... bueno, y también quería abrir una pregunta en el que luego debatiremos, o bueno, no sé si debatiremos o estaremos todas de acuerdo, que es el tema de Carmen Mola. Como he dicho, venimos estando bajo seudónimos masculinos por obligación, y de repente vimos como una editorial utilizaba un seudónimo femenino por mercantilización. Entonces luego me gustaría también saber vuestra opinión. Nada, yo ya me callo un poquito y ya os dejo a vosotras. Venga, pues empiezo yo. Según he estado comprobando estadísticas, a pesar de que hoy en día las mujeres se leen en igual medida que a los hombres, las autoras son igual de leídas que los hombres, es verdad que siguen siendo menos publicadas. Yo creo que en esto tiene mucho que ver lo que decía Marina del movimiento de mujeres queriendo visibilizar autoras y promoviendo sus libros. No sé qué opinas tú de esto. Bueno, me gustaría que te extendieses un poco más y poder opinar. Claro. Por ejemplo, lo que decía Marina, yo tengo una cuenta de Instagram de literatura. Y bueno, pues ahí pues he entrado como en una especie de comunidad donde recomendamos libros, hacemos reseñas, críticas y bueno, un movimiento muy chulo que suele haber es el hashtag Yo leo autoras para combinar las publicaciones para de ese modo visibilizar autoras más conocidas como puede ser María Dueñas o Irene Vallejo o autoras que son menos conocidas, autopublicadas y de ese modo darlas a conocer, aumentar los números de lectores de estas autoras. Y si las editoriales no les dan ese espacio en las librerías, pues se lo damos nosotras consumiendo. Y fíjate que es súper curioso porque yo he trabajado en bibliotecas y la mayoría de usuarias son mujeres. ¿Vale? Entonces, a mí me llama muchísimo la atención, o sea, son estadísticas, entonces me llama mucho la atención que seamos las mayores consumidoras de novela y al final estemos menos publicadas por las editoriales, cuando creo que
si somos nosotras las que consumimos la novela, nos vamos a sentir identificadas. Esto es como en las películas, cuando lo hace una directora, la mirada femenina no es la misma, no puede ser la misma. Y entonces te vas a sentir más identificada con una autora, si está hablando de ciertos temas, que con un autor que, por supuesto, hay que, o sea, lo vamos a decir, pero es obvio, pero por si acaso, que hay muchas sensibilidades. Hay literatura de varones excelente. Totalmente. Entonces, totalmente. Pero sí me llama la atención que ni siquiera aprovechen ese mercado económico que puede suponer que somos nosotras la gran masa de lectoras, ¿no? Bueno, creo. Sí, ¿tú qué opinas? Bueno, yo que siempre me la paso en la biblioteca, primero digo, ya lo he comentado, que leo muchísimo obras de hombres, porque voy de un sitio a otro leyendo que un día matemática, un día botánica, y siempre vuelvo cuando quiero distraerme a las novelas, mayoritariamente escritas por hombres. Y sí que hay una diferencia entre las de los hombres y las de las mujeres. Las de las mujeres lo recuerdo y siento ese sentimiento y quiero volver a leerlas, porque, a ver, no todos somos iguales. La literatura para mujeres es una, para hombres es otra, y para niños es muy distinta a la que una mujer adulta puede apetecerle. Entonces, para mí, que nos recomienden obras hechas por mujeres supone una base, porque también nos vamos a identificar de una forma más entrañable. Pero en la literatura de hombres es cierto que hay muy buenas, y lo que hay que hacer es descubrir nuevos talentos. Agradezco que fomentes a las autoras desconocidas, porque a veces nos acostumbramos tanto a una autora que olvidamos que podemos sentir nuevas experiencias y descubrir nuevos sentimientos con nuevas autoras que hoy no conocemos. También esto interfiere mucho en el dinero. Quien tiene dinero puede autopublicarse, quien no lo tiene y no tiene un nombre que genere mercado, quien no tiene una historia que, digamos, suponga ahora lo que puede atraer, que es sensibilizar a la gente, o viene de muy abajo, muy, muy bajo, y te da dolor para poder leerlo y digamos, vale, sí, vamos a apoyarla, o viene de muy arriba y dices, bueno, se ha autopublicado y puedo leerlo porque tiene muchísimos libros, mucha publicidad. Pero hay quien se queda en un limbo, y es la clase media, la que ahora forma parte de España, que mayoritariamente hay clase media, y hay muchas chicas que hoy quisieran publicar su libro y no pueden, porque ni vienen de muy abajo ni muy arriba, y se quedan en el olvido. No sé qué te parece a ti eso. Sí, creo que tienes razón, ¿no? Es por esto que este tipo de plataformas y blogs vienen muy bien para ir conociendo más perfiles. Desde mi punto de vista, no un libro que se venda más es mejor que un libro que se venda menos. Esto tiene que ver mucho con el marketing. El marketing, quién lo ha escrito, sí, la publicidad que se le da. Sí, porque, por Entonces, ejemplo, claro, es verdad, o sea, eso es un tema súper importante. No tiene nada que ver el libro que se venda más con la calidad literaria. Claro, de hecho, totalmente. la mayoría de libros de calidad para lectores de nivel alto no tienen salida casi en el mercado, porque y además hay libros que tienen muchísima salida, y yo, respetando a cualquier tipo de lector y de lectora, para mí son infumables, ¿sabes? O sea, yo tengo los libros de... ¿Cómo es la autora esta mujer? Que escribe novela chick lit, romántica, pero a grande. Meghan Maxwell. Meghan Maxwell. Para mí Meghan Maxwell, no, o sea, yo la he leído y es una literatura muy llana, que se lee muy fácil, hay poca molla ahí, y sin embargo son de los libros más vendidos, no tiene nada que ver. Sí. Algo entretenido, ágil y sin mucho fondo, ¿no? Es que no lo he leído. Sí, es un poco, pues, utiliza muchos clichés, que es algo que me gustaría hablar con vosotras de los libros que os estáis leyendo actualmente o de los que vais a recomendar. ¿Qué papel tiene la mujer en ese tipo de novelas? Porque, por ejemplo, los de Meghan Maxwell
o sea, cumplimos un papel totalmente de cliché. O sea, quien no es editora de moda se enamora del príncipe. Es que, ¿sabes? Entonces, también la importancia de romper roles en la literatura, porque no todas somos directoras de una revista, ni, ¿sabes? Nos dedicamos al mundo de la moda. Me gustaría, por ejemplo, leer más autoras, yo esto siempre lo pienso porque yo a Elizabeth Benavent la he leído y es un poco también novela chick lit, pero bueno, sí es verdad que es un poco más, o sea, tiene calidad. Y yo siempre veo las protagonistas y tienen todas como trabajos súper guays, ¿sabes? Entonces a mí también me gustaría leer un poco novela más realista, o sea, que las autoras también hiciéramos novela realista. No sé, porque tú estás más puesta que yo en libros. Sí, sobre esto justo, mira, una de las recomendaciones que iba a hacer luego, la puedo decir ya, porque viene al tema, ¿no? El libro justo que me terminé ayer. Yo también estaba pensando, no solo leer novela romántica, pero es verdad lo que acabas de decir, siempre son periodistas, editoras metidas en el mundo de la moda. Bueno, pues hay una autora que es Ali Hasselwood, que es científica, y bueno, está escribiendo una serie de libros de comedia romántica, pues también muy ágil, muy llana, que no tiene mucha molla, pero que está ambientada en el mundo científico. Entonces las protagonistas son mujeres científicas y para mí personalmente eso ha sido una revolución porque es mi mundo, pero me ha gustado mucho ver otro tipo de mujer protagonista en los libros, porque al final es lo que tú decías, Marina, no todas somos... Claro, somos así. Tenemos que vernos todas representadas, o sea, no tiene por qué ser todo claro. Mujeres con trabajos que nos ideales. Ideales. Bueno, y además que distan muchísimo de la realidad actual laboral. Más allá de todas esas mujeres, hay maestras, hay cajeras, hay administrativas, hay mucha gente que se quiere ver reflejada en esos libros. Como digo, no suelo leer mucho ese tipo de género, entonces quizás sí que hay un fondo que yo no conozco, pero bueno, básicamente este libro que se llama La hipótesis del amor, me gustó mucho precisamente por eso, porque reflejaba otro papel de la mujer. Claro, sí, porque es lo que, o sea, es que además dista muchísimo del mundo laboral real. Entonces, claro, es un problema y además también las típicas novelas que se leen ahora de carácter juvenil, también a mí me gustaría hablarlo con vosotras porque siguen reproduciendo los mismos roles que van a reproducir la novela para adultos, ¿no? Para mujeres, porque va destinada a ello, que luego hablaremos si hay una literatura para mujeres o no. Pero es una serie que han hecho ahora en Netflix, también creo que se llama, bueno, ahora, yo digo ahora, igual es hace 2 meses o 3 o un año. After, creo que se llama, que están los libros. En Prime, creo que está en Amazon Prime. Y nada, entonces yo, por ejemplo, que he estado trabajando en bibliotecas hace un mes, sí que vienen las chicas jóvenes para buscar porque es un tipo de novela que empieza a ser erótica y nada, entonces se sienten reflejadas y cuidado el rol que está vendiendo esa novela, porque al final es como cuando se hizo muy famosa Las sombras de Grey, que también hablábamos de la idealización del poder, porque al final esa novela era poder, porque si en lugar del protagonista ser hiper multimillonario fuera un trabajador como nosotros normal, no tendría el éxito que tendría y estaríamos hablando que esta persona está para encerrar, ¿sabes? Entonces, claro, totalmente. Entonces, claro, es eso, el cómo también tratamos desde la literatura, que no deja de ser novela, es ficción, lo entendemos, pero cuando hay una imagen en la que un referente, ¿no? Y que busca a la gente un referente y siempre vendemos los mismos referentes, hemos pasado de estar en la sombra a ahora salir un poquito, pero de protagonistas, excepto el que has dicho tú y ahora los que vas a decir, y hay algunos que sí, la mayoría seguimos reproduciendo los mismos roles. Y de autoras latinoamericanas, ¿tienes algún ejemplo? Primero recuerdo que en la biblioteca de Buñol pedí el libro de After, por lo mismo que decías tú, mucha publicidad, mucha corriente, y lo pedí porque quería leérmelo. Y lo que me dijo el chico fue que no lo tenían por el papel en el que leían, por cómo expresaban a la mujer, para no caer en eso. Entonces es importante de que ciertas cosas, si nos gustan bien, pero que no sean tan
públicas, porque si no todo el mundo se llevaría ese libro en vez de descubrir nuevas cosas. Ya, pero bueno, yo creo que la clave está en educar, que eso no es lo... no es lo mejor para elegir, ¿no? Que como Ya, tienes más cosas claro, mejores pero para elegir. un bibliotecario tiene mucho rol en eso, porque él fue el que me dijo, pues mira, llévate esto, que no es igual, sino que tiene un enfoque Claro, distinto. sí. Y entonces eso viene genial. Bueno, regresando al tiempo de antaño, iniciaré con Phillips Quigley. No sé si la conoces. No, yo Bueno, tampoco. la primera mujer que publicó un libro en Estados Unidos era de Senegal. A los 7 años fue separada de su madre y parecía que en el trayecto iba a morir. Bueno, llegó bien, llegó... Y una mujer la compró por un precio muy bajo, una familia blanca. Y esta mujer, Phillips, descubrieron que tenía cierto talento, que era dulce. Entonces ella narra su historia, su biografía la narra como que sus patrones eran buenos. Lo vengo a decir porque yo me dedico al servicio doméstico. Entonces todo esto también es visibilizar a la mujer, sobre todo si es de otra etnia, donde parece que no existe o parece que no importa si sufre, si llora. Bueno, esta mujer pasó sobre todo lo que puedo decir y solo tuvo un libro de éxito, que era un poemario. Este libro hacía hincapié en la religión, ella se sostenía mucho en la religión y miramos cómo crea, si bien no hablan del camino para abolir la esclavitud, ella crea una corriente por medio de su libro que habla de cómo la redención a ella la salvó y de cómo sus patrones fueron buenos con ella. Entonces ella no se expresa para que liberen a los negros, se expresa para que los demás sientan que esa misma gente, sin importar el color, siente. Porque nos damos cuenta de que, de que esta mujer separada de su madre empezaba a utilizar la religión, aunque no sabemos con certeza si ella creía en religión o no, se tuvo que convertir y cambiar todas sus creencias para poder ser apoyada. Esta mujer no tuvo apoyo de una editorial, tuvo que recurrir a una duquesa que quería abolir la esclavitud y ella la apoyó para poder publicar su libro. Pero no era bastante con eso, tuvo que recitar libros de Virgilio, de Milton, partes de la Biblia ante 18 magistrados, ante 18 jueces con peluca y todo, para que pudieran creer que ella era la autora de este libro. O sea, nadie se lo creía. Hicieron como un examen. Claro, sí. Nadie se lo creía. ¿Por qué? Porque es mujer, porque es negra. Es una locura que lo haya logrado, pero detrás de ella había gente buena. Ella nunca se apartó de sus labores domésticas, sino que tuvo que asumir su rol de criada, pero sus patrones eran buenos con ella, le dieron la educación que necesitaba y entonces ella pudo publicar ese libro por medio de otras personas que intercedieron por ella. Pero no todo es bonito. Ella murió sola, su marido la abandonó, le dejó deudas, sus hijos murieron pequeños. Entonces, a pesar de que tuvo un libro de éxito y que marcó la historia, murió sola. ¿Por qué? Porque era la primera. Sí, claro, bueno, también es verdad que todas las mujeres que yo he nombrado, ¿sabes?, son mujeres blancas. Y esto siempre, el programa que viniste tú también, lo hablábamos. Cuando hablamos de autoras, al final nosotras ejercemos un feminismo blanco, ¿vale? Y entonces tenemos muchas veces darnos tirones de oreja, porque yo cuando busco autoras o busco la promoción, no nombro o nombro muy poco a mujeres racializadas o en otras minorías, y es verdad que eso es algo que tenemos que hacer autocrítica, ¿no? El feminismo europeo, igual que nos atraviesa en todas partes, también en la literatura. Y yo creo que antes tú decías que había una autora, sí, Chimamanda.
Ngozi Adichie, no sé cómo se pronuncia el Nada. apellido. Es una autora que está teniendo bastante éxito. Ella escribe ensayo feminista, también novelas. Yo he leído de ella ensayos, las novelas las tengo pendientes de leer. Creo que es de Nigeria y, bueno, pues eso, escribe con una perspectiva feminista, de mujer racializada y al parecer sus libros son súper recomendables. No puedo hablar porque no los he leído, pero hay otra recomendación. Claro, sí, bueno, igual que no sé si habéis leído, es una mujer política, ¿sabes? Escribe desde la política pura y dura, pero Angela Davis es un referente en la lucha feminista también de mujeres racializadas y es muy recomendable. Es verdad que es una lectura que es en un ensayo político, pero sí es verdad que no están tan presentes como deberían, ¿no? Porque al final es verdad, o sea, es la doble discriminación, ¿no? Que sí. Y bueno, ¿una autora más? Sí, bueno, también quería decir que las mujeres que pertenecen, que no son europeas, que no son blancas, que no tienen ojos claros, que somos diferentes, hablamos más sobre el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es lo que hemos vivido, entonces deberíamos explorar más ese mundo porque nos muestra la realidad que ahora nosotras desconocemos, pero que en muchos países todavía se vive, que es el sufrimiento femenino e infantil. Bueno, de mi país, Guatemala, quisiera recomendar a Yolanda Colom. Ella tiene un libro que se llama Mujeres en la Alborada, trata sobre cómo sufrieron o cómo vivieron las mujeres la pasada guerrilla, el cambio político y todo. Y narra cómo lo sufrieron las mujeres, porque yo siempre quiero dejar claro cómo se vive en Guatemala, que aquí parece que el feminismo va muy bien y aún así decimos, no, va mal. Pero no, nos damos cuenta de que de Guatemala acá hay un gran salto, porque en Guatemala todavía se vive como 100 años atrás, niñas de 13 años teniendo hijos, de 12, de 11, pequeñísimas. Y sobre todo que son violadas por familia, padrastros, hermanos, tíos, padres, que nos damos cuenta de que tenemos una labor muy grande para defender a estas niñas que hoy sufren, porque feminismo no es luchar por los derechos de una mujer o de un país, es luchar por todas las que no pueden hacerlo todavía. Sí, muy de acuerdo. ¿Y hay alguna autora que quieras poner en Sí, valor? Yolanda Colom, que aparte me refería. Bueno, es que de Guatemala Ya no la puedo... Todos son Yo es hombres, verdad, que de todos son Guatemala hombres. tampoco conozco. Yo no conozco tampoco. Bueno, pues Y los entonces, libros que he leído son de hombres y no vienen a este caso, que hay muy buenos, pero creo que no nos va a quedar entran. pendiente entonces el Sí. buscar autoras de Guatemala. Vale, Aprovechando un momento, Sí, dime. el tema de las autoras racializadas, quería recomendar también el libro de Figuras ocultas, que es más conocido por la película, pero bueno, al final el libro está muy bien. No diría que es una novela en sí, porque también es muy autobiográfico. Y bueno, nos habla de las mujeres que trabajaron en la NASA en la carrera espacial durante el siglo XX y mujeres de color, y un poco pues como ellas estaban teniendo pues una doble lucha por ser mujeres y por ser negras. Y la verdad que es un libro buenísimo. Sí, yo no lo conocía, yo vi directamente la película, pero es verdad que la película me impactó porque, bueno, todo el rato lo hablamos de la falta de referente, es que solo no estamos en los libros, no estamos en muchos sitios, y entonces yo desconocía totalmente que esas mujeres existían. Y bueno, a mí me gustaría también porque hay un tema que esto sí no es de género, sino que es un poco transversal, que es el tema de los hábitos lectores. Bueno, primero me gustaría que nos contaras un poco cómo creas la página, cómo va en función, o sea, si ves que hay una evolución rápida, si no, cuáles son tus usuarios, si hay más mujeres o si hay más hombres, el tipo de cómo funcionáis al final, si hacéis una comunidad en internet y no lo sé. Pero sí es verdad que la tecnología creo que está ayudando mucho a fomentar la lectura y sin embargo también creo que es un poco
que coarta un poco el hábito lector, por lo menos a mí me pasa. Yo siempre he sido una lectora voraz, siempre desde pequeña. Empecé con La historia interminable, con Enid Blyton de los 5, que esto ya es de señora mayor, vosotras no la conocéis, pero... y Gioconda Belli, que fue de los primeros libros que también me leí así de adolescente, que me marcó muchísimo. Y siempre he tenido una trayectoria de lectura. He utilizado la lectura siempre para evadirme del día a día, ¿no? Cuando no quiero pensar o cuando necesito desfogarme o cuando yo, en lugar de pues irte por ahí, que también te vas a tomar algo con tus amigos y tal, a mí siempre me ha gustado mucho recluirme en el libro. Y me doy cuenta cuanto más utilizo el móvil, menos utilizo los libros. Y esto me pasa que incluso cuando estoy leyendo ya no soy capaz de leer más de 1 hora sin ver el móvil, por ejemplo. Y me frustro mucho a mí misma porque... Me parece mucho que aguantes 1 hora. Bueno, Yo no igual aguanto 1 hora tanto. o menos. Yo no aguanto pero tanto. me frustro mucho porque es una pena, que es verdad que lo podemos utilizar para fomentar la lectura y llegar a sitios donde no llegaríamos, y sin embargo es muy limitante a la hora de las personas que somos lectoras. Entonces, bueno, sí me gustaría un poco que le des forma a tu proyecto de Instagram y luego, si queréis, hablamos del tema o de los hábitos lectores. También me gustaría que me contases. Sí, pues bueno, pues yo un poco como has dicho tú, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho refugiarme en los libros. Yo soy de esa generación lectora que se hizo lectora con Harry Potter. Por cierto, a la autora, a Rowling, le hicieron firmar solo con las iniciales para que no se entendiera que era mujer, porque esa era una forma de que iba a vender más libros. Entonces, bueno, pues yo desde que cogí Harry Potter en mis manos, pues ya no he dejado de leer, siempre he estado leyendo un montón y siempre he tenido la necesidad de hablar de lo que leía, porque al final tenía como 3 o 4 personas en mi entorno con las que hablar sobre libros, tú una de ellas, pero yo necesitaba como tener más opciones, ¿no? Entonces, pues durante el confinamiento descubrí que había gente en Instagram que tenía cuentas dedicadas a literatura, compartía sus lecturas, hacía recomendaciones, qué le gustaría leer, hablaba de novedades, información sobre autoras, autores. Y entonces yo pues empecé como a seguir a bastantes y al final dije, venga, voy a animarme, yo también quiero compartir lo que yo leo, creo que en mi cuenta personal a nadie le va a interesar, así que voy a abrirme otra. Y bueno, pues al final empezó por la necesidad de eso, de tener una comunidad con la que compartir, y la verdad que ha sido y está siendo una experiencia muy bonita, porque al final he creado un grupo de amigas con el que me puedo pasar todo el día hablando de libros, siempre que me apetezca. He descubierto las lecturas conjuntas, que es como una especie de club de lectura virtual. Se propone un libro, se proponen fechas o una lectura libre y se van comentando por un chat en Telegram o en WhatsApp cada capítulo del libro, por audios, para no hacer spoiler cuando alguien no ha llegado. Y la verdad es que ha cambiado mucho mi forma de leer los libros, porque es como más consciente ahora. Yo ahora presto más atención a lo que estoy leyendo porque siento la necesidad de analizarlo, de ver los dobles sentidos, qué me está queriendo decir aquí, qué puede pasar, para luego debatirlo con mis compañeras. Y la verdad que a mí me está encantando esta experiencia. ¿Y lo hacéis mensual, como si fuera un club de lectura? ¿O cómo depende, va saliendo? hay veces que hay como cuentas de Instagram más grandes que organizan como así como muy abiertas, o que yo quedo con mi amiga y digo, oye, vamos a leer este libro. Y vale, pues la semana que viene lo empezamos y pues lo vamos comentando. Y sí, hay sobre todo presencia femenina. Yo creo que con cuentas administradas por hombres interacciono con muy poquitas. Porque principalmente, no sé decirte una estadística real, pero yo te diría que el 80-90% de las cuentas que yo manejo están gestionadas por mujeres. Y de ahí, pues lo como comentaba antes, es que hay muchas cuentas dedicadas también al fomento de lectura, de leer autoras, que nos hablan de autoras, le dan voces, y me parece muy enriquecedor y muy interesante. Y luego te das cuenta, no sé, yo no puedo decir nada, pero te pregunto, ¿te das cuenta si son jóvenes, mayores, de qué rango de edades? Al hablar de redes sociales siempre será más joven. Suele haber gente más joven, pero hay gente de todas las edades realmente. Al final, cualquiera que use las redes sociales puede formar parte. Y eso también es enriquecedor porque igual yo no tengo una amiga que sea mucho más mayor que yo con la que hablar de libros, pero la puedo encontrar por aquí. Y me puedo hablar también de, no sé, de sus...
la experiencia es distinta cuando también tienes una edad diferente, entiendo, ¿no? Claro. Al final ella, pues, no sé, pues años atrás habría una serie de libros que yo quizá desconozco porque no se han hecho famosos en la actualidad, no han trascendido tanto y me los pueden recomendar. Claro. Y es O muy bueno, interesante. también, no sé si habéis hecho la experiencia de leer un libro en diferentes épocas de tu vida. No he releído nunca libros, si acaso los de Harry Potter, pero muy seguidos. Releer no, equipo releer no soy, ¿no? yo ¿Tú? prefiero descubrir nuevas historias. Yo sí que he releído unos cuantos, porque, a ver, primero leía el libro, veía la película, leía el libro, veía la película y me iba así como que, a ver. Y sí, algunas veces sí que Yo he sí releído. soy de equipo releer, ¿eh? ¿Y de anotaciones? ¿Anotaciones? Tampoco. Sí. Cuando es ensayo quizá un poco, pero a mí lo de escribir en el libro me parece un delito. Bueno, anotaciones en cuadernos. Ah, no, muy claro, yo distintos. decía si es un libro de tu propiedad la anotación. que- Es que hay gente muy hater, ¿eh? De Sí, escribir yo soy en- hater. Yo no puedo ni escribir en el libro de ejercicios que te decía que estudiaba valenciano, no puedo escribir en él, no sé por qué, pero el profe me dice, venga, marcha el libro, yo, no puedo. También está la opción de marcar las cosas interesantes con post-its. A mí tampoco me gusta, a mí me gusta coger el libro y ponerme a leer, no estar ahí. Y bueno, esto del libro en papel, al principio cuando salió la lectura digital, todo el mundo, las editoriales, se echaron las manos a la cabeza, bibliotecas incluidas, porque pensábamos que el mercado iba a bajar muchísimo y sin embargo, durante la pandemia el mercado en papel Subió. sube. Sí. Entonces, Sí, sí, sí. ¿vosotras seguís leyendo en papel? Yo solo en leo en papel. No me gusta la experiencia de leer en digital. Entiendo que debería de adaptarme porque al final es mucho más sostenible que estar acumulando libros, pero es que me gusta menos. Entonces, de momento me mantengo en el papel. Yo en papel y casi nunca he comprado un libro, siempre a la biblioteca, es como que También es una opción sostenible. Sí, es verdad. ¿Y tus hábitos lectores cómo son? van cambiando en función del año, la época. Porque y es verdad que yo leía que al final lo que no debemos hacer es convertir la lectura y los hábitos lectores en algo burgués, ¿no? O sea, al final el espacio de la cultura no debe de ser algo que solo lleguemos unos pocos. Y es verdad que mujeres como trabajan en el servicio doméstico tienen mucho menos acceso, una por su economía, acceso a comprar libros todo el rato, y otra por el tiempo, porque evidentemente no es lo mismo trabajar como trabajáis vosotras con unas condiciones muy duras que a veces tener otro tipo de trabajos como podemos tener el resto, que te dan mucho más espacio, mucho más entretenimiento al final. Aburrirse es muy burgués. Pero también, bueno, yo lo que intento hacer, mi trabajo, la verdad, no me puedo quejar. Me siento muy afortunada con la persona que estoy y ella me incita a estudiar. Ay, qué bien. Entonces es como que preparo el desayuno y ella sentadita desayuna y yo a estudiar. Pero sí que me he dado cuenta de que el tiempo era muy poco para todo lo que yo quería abarcar. Entonces lo que hago ahora es levantarme a las 6, estudiar, y por eso hablaba de Phillips, porque si alguien ayuda a una persona, entonces esa persona se culturiza, tiene más tiempo, opción. claro, y si no hay tiempo, pues se busca. Intentamos, yo no conozco a nadie que intente lo mismo que yo, aunque yo estoy ahí como que venga, venga. No hay que obligar a nadie, pero si se puede motivar, se intenta. Claro, yo creo que, bueno, la gente normalmente abandona el hábito lector en la adolescencia, pero también un poco deberíamos revisar cómo estamos fomentando la lectura y sobre todo también, como estamos hablando de las mujeres, la lectura de mujeres dentro de la educación, ¿no? de los colegios, las lecturas obligatorias, que siguen siendo obligatorias todavía en lengua y literatura en la etapa que yo conozco, en la etapa de la ESO y bachillerato, son lecturas en su mayoría las que yo he visto de hombres todavía. Es verdad que las profesoras de literatura están súper concienciadas y cada vez tratan a más mujeres, pero claro, al recomendar hay ciertas etapas o ciertos cursos que son los autores clásicos, Exacto. ¿no? Que de ahí no salimos, y entonces los autores clásicos pues son hombres. varones. Bueno, que habría que ver si no eran mujeres. Exacto. Pero también hay una zona donde creo que las mujeres pueden hacer una gran innovación, que es en los libros que son de ciencia, que no solo son novelas,
porque al expresarnos de una forma con más sentimientos, podemos expresarnos también de una forma más ágil, porque si leemos un libro de tecnología, leemos abrir no sé qué, y te quedas como que, ay no, qué aburrido. Y las mujeres deberíamos aprovechar la virtud que tenemos para hablar, para poder expresarnos sobre esos temas, y creo que lo haríamos. En el ámbito científico también siguen publicando más hombres, entiendo. En el ámbito científico puro y duro, depende mucho del campo por el porcentaje de investigadores e investigadoras que haya. En el ámbito científico divulgador, reconozco que no he leído muchísimo. Lo poco que he leído ha sido escrito por mujeres porque han sido sobre todo biografías, como por ejemplo la de Sabias de Adela Muñoz. No conozco. Es una biografía, es un libro que recoge biografías de científicas que, pues bueno, pues no han tenido mucha voz. Conocemos a Marie Curie, pero bueno, nos descubre muchas más. Y pues nos habla un poco de su vida y un poco de sus investigaciones, así en un tono muy divulgativo. Entonces, ese sí que está escrito por una autora, pero la verdad es que no he leído mucho más de ciencia divulgadora. Por ejemplo, una divulgadora que hoy en día está muy de moda y que aparece mucho en la tele y que también escribe libros es Boticaria García. Sí, sí, cierto. Que yo no la conocía también y la conocí hace poco, y la verdad es que sí, lo hace muy bien. Lo hace muy bien, ¿eh? Sí. Pues nada, a mí me gustaría que me recomendarais libros. Imaginaros que yo ahora no leo nada y que voy un poco perdida, y me gustaría que, tratáramos qué autoras están ahora en las librerías o qué es lo que la gente está leyendo. Y ya hemos hablado del papel de la protagonista, cómo está evolucionando. Hemos dicho que... Yo creo que sí. Sigue habiendo protagonistas muy sexualizadas, muy cosificadas, hay clichés muy mal llevados, otros bien llevados, pero yo creo que sí que se está notando una evolución, sobre todo en los libros escritos por mujeres. Y bueno, y vuestra reacción, lo que hablábamos antes, que lo quiero retomar, vuestra reacción al ver lo de Carmen Mola, ¿qué pensasteis? Cuando de repente yo no sé si me levanté o directamente te mandé un Instagram. Sí, creo que lo estuvimos hablando. En plan de, ¿qué ha pasado aquí? Yo me acordé de ti porque yo recuerdo que me decías que era una autora que te gustaba mucho, y yo lo vi y dije, no puede ser. No puede ser. Pues básicamente pues lo que comentabas tú antes. Se han aprovechado de este movimiento de visibilización de las autoras para ganar dinero. Paola. A ver, es que tengo muchos sentimientos encontrados, porque por un lado digo, bueno, las mujeres lo utilizamos en el pasado, está bien, lo puede utilizar. Lo que no creo que puedan hacer es que digan que tiene 3 hijos, que es profesora, y que se monten una película, que la hagan como que ha sufrido tanto y que luego sean 3 hombres. Sí, pero es que yo creo que la diferencia radica, y la mayor diferencia está en que nosotras lo hemos utilizado por obligación. Por necesidad. Claro, es la diferencia entre la necesidad y el lucro, ¿sabes? Es que no tiene planeta ninguna necesidad de hacer eso. Pero luego también digo, a ver, me parece muy turbio, porque que ganen 3 hombres ahora, justamente que está este movimiento, digo, ¿de verdad se lo merecía? ¿O lo hicieron por dar más voz? ¿Qué ha pasado en esto? Luego digo, a ver, es que también tiene la época del virus, con el cólera, del COVID, y digo, bueno, tal vez sí, y realmente no puedo dar una opinión objetiva porque tengo muchos sentimientos encontrados entre lo bueno, lo malo, entre sí, no, el final. Yo creo que explotaron la gallina de los huevos de oro, la han consumido enseguida, porque es verdad que ha habido una reacción de... Es que no me parece ético, ¿sabes? Entonces hay mucha gente que yo, por ejemplo, que me leí el primer libro y creo que es la trilogía, me leí la primera trilogía y luego la de la bestia ya no me la he leído. Ha sido en plan de, es que no. Yo no los he leído nunca, no cuestiono que se merecieran o no el premio Planeta, porque como no los he leído no puedo evaluar la calidad de los libros, pero vamos, a mí me pareció fatal. Me pareció fatal. Sí. En fin. Y bueno, ya para acabar, pues me gustaría que pasáramos a la ronda de recomendaciones. Venga, ¿de qué género quiere que te recomendemos? Pues nada, yo leo bastante novela histórica, pero es verdad que a veces me gusta pues un poco comedia o más o sentimental también. La ficción es algo que todavía no me ha adentrado. Yo sé que a ella le gusta mucho, no sé, a ti... ¿Qué tal? La fantasía.
¿Te gusta el género? A ver, es que en esto de recomendar libros, si son autores masculinos, quizá puedo, pero como lo digo, leo muchísimas cosas. no Pues pasa nada. yo me lanzo con autoras. Sí, venga, perfecto. Venga, por ejemplo, de novela histórica, que lo leí este año, es una autora valenciana, autopublicada, que publica con seudónimo. El libro es la primera parte de una trilogía, que ha salido el primero, y se llama Huasella, besada por el fuego. Es un libro ambientado en la época colonial de Canadá, con enfrentamientos entre ingleses, franceses, con los pueblos indígenas, y a mí me encantó. Me pareció un libro brutal. Engancha, ¿eh? Muy adictivo, muy bien documentado, a mí me gustó mucho. Y me llegó mucho también. Otra autora de novela histórica muy conocida, Christine Hanna. Yo creo que su novela más famosa es El Ruiseñor, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la Francia ocupada, y bueno, pues ahí nos habla un poco de la resistencia francesa y el papel de muchas mujeres en esta lucha. Y tiene otros libros como por ejemplo Volverás a Alaska, que es precioso. A ver, ya os he recomendado el de novela romántica, el de La hipótesis del amor. La hipótesis del amor. ¿Qué más? Bueno, ensayo, Irene Vallejo, El infinito en un junco. Bueno, es Ese es un libro que le puede a toda persona lectora le va a gustar. Sí, 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 sí. Es un libro sobre la invención de los libros y además es que es un ensayo, pero no tienes la sensación de estar leyéndote un ensayo. Este yo creo que de los mejores ensayos que he leído y yo lo recomiendo 100% a quien le guste y a quien no le guste también es un buen libro para iniciarse. Sí. Estoy contigo. Y por último, una autora también que me ha gustado mucho, que leí el año pasado, es Alaitz Leceaga, es española. Y bueno, yo leí su libro de Las hijas de la tierra. Es un libro con mucha presencia femenina, protagonistas fuertes, valientes. A mí me encantó. También es verdad que a mí, para disfrutar mucho de un libro, yo necesito que la representación femenina sea fuerte. sí, que se note. Que se note, que haya presencia femenina. Había una cita de Ian McEwan, creo que en el libro de Operación Dulce que leí, que se me quedó porque decía: las novelas sin personajes femeninos serán un desierto inanimado. Y es que a mí me pasa eso. Yo necesito que en las novelas hayan mujeres y que no hayan mujeres en un segundo plano. Que haya mujeres en las que yo me pueda ver o pueda admirar o pueda aspirar a ser como ellas. A mí eso me gusta mucho. Yo en ese aspecto también, no sé si habéis leído a Marta Sanz. No. Farándula, Marta Sanz, creo que tuvo premio hace poco también, no recuerdo qué premio es, pero Marta Sanz es una autora realista que habla es bastante cruda con la realidad y es una autora, yo creo que es imprescindible de leer porque es verdad que escribe muy bien y te hace un relato de la historia, de la historia social, de lo que está pasando contemporáneo, que es increíble, a mí me gusta mucho. Y bueno, yo siempre recomiendo, lo está diciendo Agatha Christie en novela negra, porque es que, ¿sabes? Está muy bien, es la dama de la novela negra y además su historia es súper interesante, no sé si la conocéis. No. Es increíble. Agatha Christie finge su propia desaparición porque llega un momento que está como harta del marido, para hablar así coloquialmente, y desaparece, y es una biografía apasionante, y además si te gusta la novela negra, es una persona con bastante detalle, finales sorpresivos, no sabes quién va a ser, utiliza métodos de asesinato considerados de mujeres, el veneno es protagonista en las novelas de Agatha Christie, y yo creo que si te gusta la novela negra, es una mujer que fue pionera en su época y nunca pasa de moda. Es verdad que no son libros actuales que nadie recomiende, pero yo siempre recomiendo a Agatha Christie. Sí, siempre tiene un hueco en las recomendaciones. Sí. Al igual que libros antiguos, que Jane Austen, que para mí es algo... Vale, entramos un poquito en cliché, pero es que para iniciar, para que una jovencita se enganche, creo que también es necesario que sea algo muy liviano, que no entre tanto en materia, porque si no, no lo entendería, pero que alguien que sea romántica, que quiera un buen libro, Jane Austen siempre... Además, como describe Jane Austen, claro, los paisajes a mí me gusta ingleses. mucho. Me encanta. Y Orgullo y Prejuicio es el más libro conocido, pero a mí, por ejemplo, favorito. Emma y Mansfield Park me encantaron Ay, a mí también. Mansfield Park no me gustó. Es que ese libro tiene mucho debate. Hay gente que le gusta mucho y gente que no le gusta nada. A Yo mí estoy me en las de aburrió que bastante. Sí, lo suele decir mucha gente. A mí me encantó. A mí Emma me encantó, es verdad. Emma está Emma muy muy bien. guay. Sí. ¿Y alguna recomendación más, chicas? Pues
Tendría muchas, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna. Bueno, nosotras sí que lo que aconsejamos a todo el mundo, yo creo que estáis conmigo, es que se lea mujeres, se lea autoras, que si no nos dan un sitio hay que creárnoslo, porque al final esto no es algo aislado, es algo histórico que venimos haciendo durante toda la vida. No nos han regalado nada, siempre hemos tenido que lucharlo, también en el ámbito literario. Si no nos hacen hueco, lo peleamos. Exacto. Y en las redes sociales también. Y yo creo que no es solo porque sea literatura hecha por mujeres, sino es porque es lo que hablamos, es una literatura legítima. O sea, es una literatura que es como, da igual que te estés leyendo a Sherlock Holmes que a Agatha Christie, es Sí. el mismo tipo, la misma calidad de Exacto. literatura. Que no piensen, sobre todo, que la literatura de mujeres es una literatura de segundo nivel o en un plano inferior, porque hay grandes novelas escritas por mujeres que están igual que las novelas escritas por hombres. Y yo siempre digo que se lea mucho, que en el libro está el refugio, y sobre todo nosotras, en los libros femeninos sí está el refugio, porque lo que contamos nosotras, lo que nos pasa a nosotras, nadie mejor que nosotras para contarlo, ¿no? Exacto. Sí. Pues nada, agradezco mucho que hayáis venido, muchas gracias por venir y A ti compartir. por invitarnos. Y nada, pues igual os espero próximamente cuando queráis venir a hablarnos sobre literatura y sobre novedades, y espero que divulgues mucho con tu cuenta. Yo te sigo y a todo el mundo que la siga también, porque es genial, porque yo muchas veces, no sé si te lo dije, pero cuando estaba dando clase en mi profesora de literatura, es que no sé qué leer ahora. Yo tengo una amiga que tiene una cuenta, síguela. Entonces es guay, porque siempre tener recursos donde tirar cuando no sabes qué leer. No, que estamos claro, yo al leyendo. principio empecé por eso, siguiendo otras cuentas y siguiendo recomendaciones. Sí, es saber qué se está leyendo Sandra. Exacto. Entonces, Sandra, dilo tú, porque es que mi inglés es un poco así. Sandra.bookworm. Pues nada, ¿algo más? No. Pues nada, muchas gracias, chicas. A ti. A ti.